Pues para el club es una cosa muy importante después de la fusión que se produjo este año y estamos muy ilusionados en poder llegar a esa categoría. La valoración del cuerpo técnico ha sido positiva. Sabíamos el resultado que nos iba a dar. No tenemos nada que objetar. Sí, es verdad que en estas últimas semanas pues el equipo hace 15 días logró conquistar el campeonato de liga, que hacía muchos años que se resistía para el Torrent Club de Fútbol. Y bueno, pues contentos después de una gran temporada por parte del equipo, la afición y la junta directiva que ha estado apoyando durante todo el año al equipo. Sí, porque en agosto el panorama pues era muy distinto, el objetivo al principio era intentar mantener la categoría, por conforme se confeccionó la plantilla un poco deprisa, y es verdad que gracias al trabajo de estos futbolistas durante todos estos meses hemos conseguido algo que era impensable en agosto, y la verdad que estamos muy satisfechos, tanto en la primera vuelta que se ha hecho una puntuación muy alta como en esta segunda vuelta que el equipo ha podido mantener la distancia para proclamarse campeón e intentar ahora prepararse bien para poder pelear la promoción de ascenso. Buena, yo llevaba años entrenando fuera de Torrent, este año ha sido el año de volver a entrenar a casa y muchos futbolistas que son nacidos de aquí de Torrent pues me conocen, yo los conocí a ellos y creo que ha sido una de las claves para que ese tipo de jugadores se enrolaran en este proyecto. El conocernos mutuamente y saber de la seriedad con la que a mí me gusta trabajar, y la verdad que muy contento, es que solo tengo palabras de elogio para la plantilla, que la verdad que con el bajo presupuesto que tenemos, la gran temporada que han hecho. Pues de esta temporada destacaría al final el grupo humano que hemos hecho los jugadores, que fue un principio muy complicado porque faltando 2 semanas para comenzar la temporada éramos 9, 10 jugadores y al final conseguimos hacer un equipo competitivo. Y los partidos que destacaría son 2 que jugamos en casa, que fue contra el Silla y contra el Barrio, que empezamos perdiendo y que conseguimos remontar en la segunda parte. La verdad es que este año ha sido muy especial por el hecho de que mucha gente venía al campo los domingos y además se creó un frente que se llama el Front Arancha y que cada domingo nos animaban, y la verdad es que las gradas siempre han estado llenas de gente. Nosotros en un principio es un reto porque nosotros partíamos como un equipo que iba a luchar por la permanencia. Éramos eso, entre 9 y 10 jugadores y al final, pues mira, pasito a pasito y partido a partido pensando en ganarlo, nos hemos encontrado con esto y para nosotros es un premio, y ahora el premio absoluto sería lograr el ascenso. Todo positiva, porque en un principio igual no se esperaba que estuviéramos en donde estamos ahora, tanto en promoción como líderes, y bueno, es un año muy bonito donde estamos haciendo mucho vestuario, mucho equipo, gente de Torrente, muy de casa todo, muy familiar, y entonces yo pienso que tanto a nivel personal como a nivel deportivo la verdad es que está siendo un éxito. Puesto que el equipo es uno de los presupuestos más bajos de la categoría, un ascenso sería todo un orgullo para el club, para los jugadores y para la afición. Os invito a que el día 4 o 5 de junio, que será la vuelta de la promoción aquí en San Gregorio en Torrent, podáis venir a animarnos y ayudarnos a que este año el equipo de moda sea el Torrent Club de Fútbol, y que después de tantos años este sea el año del ascenso, y con vosotros será mucho más fácil. Mandarle un mensaje a la gente para que venga el domingo 5 de junio a animarnos en la promoción, que sigan como han estado cada domingo animando, gritando y apoyando al equipo, porque la verdad es que nos hace dar un puntito más a todos y con ello seguro que conseguimos el ascenso a tercera división.